Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima y en este video les hablaré acerca de los artrópodos nocivos para el hombre, enfocándonos en la clase arácnida, donde encontraremos a las especies Latrodecnus mactas, conocida como viuda negra, y Loxosceles reclusa, araña violinista o parda, el género Centruroides, donde hallaremos a los escorpiones, así como la clase Crustacea. Pero antes de comenzar, ¿qué significa la palabra artrópodo? La palabra artrópodo procede de las raíces griegas artron, articulado, y podos, pies, que hacen alusión a una de las características más distintivas del grupo, la presencia de apéndices articulados. Estos son animales invertebrados con una simetría bilateral, un exoesqueleto quitinoso y una segmentación variable donde encontraremos sus apéndices articulados. Las especies de mayor importancia médica se agrupan en las clases insecta, arácnida y crustácea. En este caso hablaremos de estas dos últimas. Las arañas son depredadores terrestres o acuáticos. Estas se pueden encontrar en múltiples lugares, como jardines, ocultas bajo las macetas o bancos de los parques, ropa de cama, toallas, entre otros lugares, pero solamente atacan al humano cuando se sienten en peligro o son agredidas. En general, todas las arañas producen veneno, pero solo algunas especies poseen un efecto tóxico importante y son causantes de cuadros tóxicos en humanos. Por ende, el aracnidismo puede ser causado particularmente por las arañas del género Latrodectus, en especial Latrodectus mactas, Loxosceles reclusa, y las arañas de la familia Theraphosina, conocidas como tarántulas, que aunque parezcan peligrosas son inofensivas, pues solo llegan a causar cuadros alérgicos de tipo cutáneo en personas hipersensibles a los vellos que recubren su cuerpo. Los arácnidos se caracterizan por tener 4 pares de patas, 2 segmentos corporales denominados cefalotórax y abdomen en el caso de la familia Araneae. Además, la mayor parte se trata de especies árteras y de hábitat tanto terrestre como acuático. Pueden medir desde 0.5 milímetros hasta 9 centímetros de longitud y pueden generar cuadros tóxicos en los humanos por la inoculación de su veneno mediante sus 2 quelíceros que terminan en colmillos conectados a las glándulas donde se aloja el veneno. Morfología. Estas arañas miden entre 1.5 a 3 centímetros de longitud. Son de color negro aterciopelado, con manchas rojas o anaranjadas en la cara dorsal y ventral del abdomen. Pese a su aspecto, suele ser tímida y poco agresiva a menos que se sienta agredida y ataque, siendo más peligrosa la hembra debido a que es 4 veces más grande que el macho, y es la responsable de la toxicidad local y sistémica. Epidemiología. Su hábitat suele ser silvestre y extradomiciliario, ya que se encuentra en matorrales, hoyos del suelo o entre piedras, y con frecuencia invade los campos de cultivo, letrinas y bodegas de pasto. Además, puede permanecer activa en horas diurnas y generalmente en la época de calor alimentándose de insectos. Por consiguiente, el accidente suele ocurrir durante la faena campesina de recolección, siendo los hombres jóvenes los más vulnerables. Pantogenia y manifestaciones clínicas. Estas arañas producen alfa-latrotoxinas, es decir, proteínas de alto peso molecular presentes en el veneno que suele ser oleoso, amarillo, con lípidos e hidratos de carbono. Dicho veneno tiene una acción neurotóxica y estimula la exocitosis de las neuronas y las células endocrinas. En especial parece obedecer a un bloqueo sináptico y presináptico de las terminaciones colinérgicas y adrenérgicas. Una vez que la araña inocula su veneno, el cuadro clínico inicia con la sensación de lanceteo urente por la picadura en partes desnudas del cuerpo, generalmente en las extremidades. En la mayoría de las veces no hay una lesión visible, y si la hay, esta se encuentra rodeada de una pequeña zona eritematosa, centrada por 2 orificios puntiformes, dolorosa que se intensifica y generaliza. Asimismo, se podrá encontrar un infiltrado mixto de linfocitos, macrófagos y eosinófilos. Manifestaciones clínicas. Poco después aparece un cuadro violento y rápido de envenenamiento con fiebre, deshidratación, contracturas musculares, taquicardia, sudoración profusa, cialorrea, rinorrea, náuseas, vómito, excitación psicomotora, hiperreflexia, hipertensión arterial, dolor abdominal con hipersperistaltismos e hipertonía muscular que dificultan o impiden el equilibrio, la marcha, la deglución y el hablar. Diagnóstico y tratamiento.
Generalmente, el paciente es capaz de observar a la araña agresora, pero se puede fundamentar por las manifestaciones clínicas, el tipo de paciente, las circunstancias en que ocurrió el accidente y con exámenes de laboratorio que, aunque no se alteran de forma evidente, puede haber hemoconcentración e hiperuricemia leve. En el caso de la orina, existe un aumento de la densidad, índices de albúmina y cilindruria. Con respecto al tratamiento, este consiste en reposo, la aplicación de compresas frías para evitar la difusión del veneno y de la desinfección del sitio de la mordedura, además de la administración de analgésicos para el dolor, antiinflamatorios y relajantes y el antídoto específico. Morfología. Estas arañas tienen un color amarillo a pardo y un tamaño medio de 5 a 10 milímetros de longitud, con patas relativamente largas con las que alcanza una longitud de 18 a 30 milímetros. Casi siempre presentan dos características distintivas, una marca oscura en forma de violín invertido en la cara dorsal del cefalotórax y 6 ojos alineados en 3 pares formando un semicírculo. En este caso, la hembra es la responsable del envenenamiento. Epidemiología. Existen grandes diferencias entre Lactrodectus mactas y Loxosceles reclusa, ya que la primera generalmente provoca accidentes en el campo, mientras que esta última genera accidentes intradomiciliarios ya sea en zonas urbanas o urbomarginales. Asimismo, se caracteriza por una actividad nocturna, prefiriendo ambientes cálidos y alejados del sol, pudiéndose encontrar en roperos, rincones de habitaciones, detrás de cuadros y en cualquier otro lugar oscuro y seco. La mayoría de las mordeduras ocurre entre primavera y verano, en la noche o en la madrugada, afectando más a mujeres en determinadas zonas del cuerpo, como el muslo, el tronco y la zona proximal de los brazos. Pantogenia y manifestaciones clínicas. Su veneno se inocula mediante su mordedura. Este es de tipo citotóxico y hemolítico, lo que destruye de manera significativa las células en general y los eritrocitos. Por ende, el nombre de aracnoidismo necrótico proviene de la acción lítica intensa que desencadena lesiones necróticas graves en los tejidos, generando la pérdida parcial de los mismos. Dicho veneno está compuesto por esfingomielinasa D, principal factor dermonecrótico y hemolítico, hialuronidasa, metaloproteasas, 5 nucleotidasas, colagenasas, esterasas, fosfolipasas, desoxirribonucleasas y fosfatasa ácida y alcalina. Esta última favorece la quimiotaxis, necrosis y la agregación plaquetaria. Entonces, el mecanismo de acción para causar hemólisis está mediado por activación del complemento y liberación de citocinas, que produce un cuadro semejante al choque endotóxico, elevando las concentraciones del factor de necrosis tumoral, las interleucinas 6 y 10, el factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos y de óxido nítrico. Manifestaciones clínicas. El paciente suele presentar cianosis, fiebre, calambres y ataques al estado general como debilidad, náuseas, vómitos, artralgias, dolor y rigidez, exantema específico en el cuerpo, delirios, dificultad para respirar y necrosis en el sitio de la mordedura, que al inicio puede ser indolora, pero después de 4 horas puede ser dolorosa y estar acompañada de vesículas, así como inflamación y ulceración con sangrado, ocasionando que poco a poco los tejidos se vayan necrosando. Diagnóstico y tratamiento. Asimismo, debido a la acción de la lisis celular a distancia de su veneno, se puede apreciar hemoglobinuria, ya que hay un fenómeno de hemólisis importante con expulsión de hemoglobina a través del riñón, por lo que se solicitan estudios de laboratorio como biometría hemática completa, química sanguínea, un examen general de orina, entre otros. Para el tratamiento, se recomienda administrar gluconato de calcio para contrarrestar los calambres musculares, analgésicos por el dolor, antihistamínicos si hay fenómenos alérgicos, hidrocortisona y oxígeno. Morfología. El escorpión típico es elongado y tiene pinzas conspicuas o pedipalpos en el extremo anterior del cuerpo, 4 pares de patas motrices y un abdomen segmentado que finaliza en un aguijón curvo y hueco semejante a una aguja por donde se excreta el veneno. Entonces, cuando se molesta el escorpión, sea macho o hembra, puede emplear su aguijón y producir una lesión. Epidemiología.
Estos pueden encontrarse en el sudeste de Estados Unidos, México y Venezuela. Suelen ser animales nocturnos, puesto que durante el día se esconden debajo de piedras o troncos y otros lugares húmedos y oscuros. Por ende, invaden las habitaciones por la noche y se esconden en zapatos, toallas, vestidos y armarios. Además, son más frecuentes en las épocas de lluvias, en un medio rural con clima caliente y seco, siendo los hombres más vulnerables a estos accidentes, particularmente aquellos menores de 15 años, pero los que presentan cuadros clínicos más graves son los niños de 5 a 9 años. Pantogenia y manifestaciones clínicas. Aunque la picadura de la mayoría de los escorpiones es poco tóxica y produce exclusivamente síntomas locales, otras picaduras pueden ser graves, ya que los escorpiones generan dos tipos de veneno: una neurotoxina, que actúa sobre las células del sistema nervioso, la placa neuromuscular y aparatos digestivos y respiratorio, cuya principal acción es despolarizar la membrana celular, alterando los canales de sodio y potasio y originando un potencial de acción mayor. También generan una toxina hemorrágica o hemolítica. Manifestaciones clínicas. La toxina hemolítica es responsable de las reacciones locales en el sitio de la picadura, como dolor urente irradiado, edema, decoloración y necrosis, mientras que la toxina neurotóxica produce una reacción local mínima con efectos sistémicos importantes como escalofríos, diaforesis, aumento de la salivación, taquicardia, convulsiones generalizadas, dificultades del habla y la deglución, así como espasmos musculares. En los casos más graves puede producirse la muerte por edema pulmonar y parálisis respiratoria. Diagnóstico y tratamiento. Los signos y síntomas locales y sistémicos, junto con los indicios físicos de un único punto de penetración en la piel, suelen bastar para establecer el diagnóstico. Actualmente se ha propuesto una escala de puntuación para decidir la necesidad de hospitalización después de una picadura de alacrán, llamada Androctonus Australia Sector Hospitalization Score. Si el paciente tiene priapismo, se le van a asignar 3 puntos, vómito 2 puntos, una presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio 2 puntos. Si existió la necesidad de administración de corticosteroides, 2 puntos. Si el tiempo de retraso entre la picadura y el arribo al departamento de emergencias fue mayor a 30 minutos, 1 punto. Si presenta una temperatura mayor a 38 grados centígrados, 1 punto. Y si su frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, otro punto. Entonces, el paciente debe ser hospitalizado si la suma es igual a 2 puntos o más. El tratamiento consiste en inmovilizar al paciente, aplicar un torniquete entre el sitio de la picadura y el corazón, aplicar compresas frías para evitar la diseminación del veneno, aplicar suero antialacránico por vía intramuscular o intravenosa en casos graves. Estos son artrópodos que respiran por branquias y que viven en agua dulce o salada. Los crustáceos de importancia médica se encuentran en el agua dulce y actúan como hospedadores intermediarios de varios parásitos. Presentan 5 o más pares de patas, 2 segmentos corporales, cefalotórax y abdomen, son ápteros y su hábitat es acuático. Entre estos se encuentran los copépodos y los decápodos. Los copépodos o pulgas de agua están representados por los géneros Cyclops y Diactomus e incluyen pequeños crustáceos que habitan en casi todos los biotipos acuáticos, así como semiterrestres, mientras que entre los crustáceos más grandes, es decir, los decápodos, se incluyen los cangrejos de mar y de río. Morfología. Son organismos acuáticos que no tienen caparazón, pero su cuerpo está segmentado y articulado, conformado por somitas que al unirse se forman tagmas o regiones corporales. En los copépodos se pueden distinguir 3. Un cefalosoma con 6 somitas, un metasoma de entre 7 y 9 somitas y un urosoma de entre 3 a 5 somitas. En la mayoría de las especies, el cefalosoma está fusionado con al menos un somita del metasoma, formando el cefalotórax. Además, poseen un par de maxilares y 5 pares de extremidades natatorias con 2 ramificaciones. Suelen medir en promedio de 1 a 2 milímetros y pueden ser parásitos de vida libre o simbióticos. En agua dulce se encuentran solo en peces. Epidemiología. Estos actúan como hospedadores intermediarios de algunos parásitos como Diphyllobotrum latum y Nanostoma aspergillum.
en Estados Unidos, Canadá, Europa y los trópicos. Generalmente no se consideran productores de infección en el ser humano. Morfología. En estos se incluyen a los langostinos, langostas, cangrejos de río y de mar. Su cefalotórax siempre está recubierto por un caparazón. Tiene 3 pares de apéndices torácicos anteriores que se modifican para formar maxilipédos de 2 ramas y 5 pares posteriores que se transforman en extremidades no ramificadas. Epidemiología. Los decápodos pueden actuar como hospedadores intermediarios del tremátodo pulmonar Paragonimus westermani. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y sea de mucha utilidad. No olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.